Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Gastroperlas AMG. Este es el episodio 116. Comienzo por agradecer a todos los laboratorios involucrados en la educación médica continua y el día de hoy vamos a hablar sobre parasitosis en niños, la utilidad del tratamiento profiláctico. Tenemos dos invitados importantísimos, cada uno en su rama, con lo que vamos a complementar este podcast a la perfección. Eh, Nuestro primer invitado es el doctor Miguel Ángel Minero Gibert. Él es médico infectólogo pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez y actualmente es médico adscrito al Servicio de Infectología del Hospital 20 de Noviembre del DIF. Bienvenido, doctor Miguel Ángel. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Y nuestro segundo invitado por parte de Gastroenterología Pediátrica es el doctor Miguel Ángel Bichío Luna. Él es gastroenterólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría y actualmente es el vicepresidente del Colegio de Pediatría de Oaxaca. Bienvenido, doctor Miguel Ángel. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto a todos y gracias por la invitación y estar aquí nuevamente participando en estos videos para compartir con los compañeros y con el público en general. Gracias. Perfecto, pues vamos a empezar con las preguntas. La primera va a ser para nuestro infectólogo. Doctor Miguel Ángel, ¿qué es un parásito y cuál es la forma más frecuente de adquirir un parásito a nivel gastrointestinal? Ok, bueno, pues un parásito va a ser considerado un microorganismo. Estos generalmente son pequeños, pero digamos son un poquito más grandes en comparación con las bacterias, con los hongos, con algunos virus. Y como su nombre lo dice, pues el parásito requiere de otra persona o de otro hospedero para poder sobrevivir. Esto quiere decir que los parásitos se alimentan pues de las personas en las que infectan y es lo que utilizan pues digamos como para poder tener como su ciclo de vida, etcétera, y causar la enfermedad que esté siendo estudiada en este caso. Si hablamos específicamente de la forma más común de adquirir un parásito, va a ser por el consumo de alimentos o de agua contaminada y lo que va a involucrar también la transmisión fecal oral. Esto quiere decir pues que se puede transmitir con mayor frecuencia si tenemos aguas contaminadas con heces de animales o inclusive de los seres humanos. Pero otra manera en las cuales también se puede transmitir es por contacto directo, principalmente a lo mejor con alguna superficie sucia. Y el ejemplo pues más clásico es si no tenemos una adecuada higiene de manos posterior a realizar alguna actividad o inclusive para lavar frutas, verduras, etcétera, y las llevamos nosotros a comerlas sin la higiene adecuada, es la manera más frecuente en la cual pues implicaría el riesgo de adquirir una parasitosis. Ok, perfecto. Y doctor Víctor, ¿qué hacen regularmente los parásitos a nivel de la superficie intestinal, que es donde se alojaría? Pues bueno, la verdad es que depende de cada parásito, ¿no? Cada parásito tendrá un mecanismo distinto de acción y dependiendo de eso va a tener el grado de lesión. Pero básicamente lo que hacen los parásitos al entrar en contacto con el tejido o con el organismo, van a empezar a dañar el tejido en el que estén haciendo acción, dependiendo de su capacidad, tanto por enzimas, de adhesión, situaciones incluso de estructurales del parásito, harán un grado de daño, ¿no? Algunos pueden quedarse en la superficie del intestino y otros pueden avanzar mucho más, incluso llegar a otros órganos como hígado o aparato respiratorio, ¿no? El punto aquí que es en el tracto gastrointestinal, hay que recordar que de base el tracto gastrointestinal se encarga de una parte alimentaria de digestión y absorción de alimentos y también de regulación de líquidos, ¿no? Cuando este intestino se lastima o el tejido superficial del intestino se lastima, todo esto que es función habitual del intestino se pierde.
y es por eso que podemos llegar a tener consecuencias como alteraciones de absorción, digestión, a corto plazo y a largo plazo incluso llegar a situaciones de deficiencias de nutrimentos o grados de estados de malnutrición, ¿no? Dependiendo también del momento en el que se está efectuando esta etapa de infección, se genera el daño a nivel intestinal y por ello consecuencias y sus síntomas característicos dependiendo de cada parásito. Y hablando un poquito de salud pública aquí en México, doctor Minero, ¿cuál sería la prevalencia de parasitosis en la edad pediátrica? Y no sé si nos podría hablar un poquito también de los parásitos más frecuentes aquí en Ciudad de México o en general en la República Mexicana, ¿qué es lo que más predomina? Bueno, pues la realidad es que México es un país en vías de desarrollo. Y existen muchas regiones de nuestro país que se encuentran marginadas y que no puedan tener acceso a adecuadas medidas de saneamiento, higiene, drenaje, y esto pues también me incluye el agua potable. Entonces, a las parasitosis en la República Mexicana, pues la realidad es que sí son altamente prevalentes y más en estas condiciones que les acabo yo de comentar. Específicamente, hablando de manera muy puntual, las parasitosis en México se presentan con mayor frecuencia en los niños, generalmente pues en lactantes o en preescolares y en escolares, que serían como los momentos con mayor frecuencia en los cuales se pueden presentar las parasitosis. Y esto tiene que ver mucho con la etapa del desarrollo de los niños, cuando tienen pues esta etapa de tocar, de llevarse las manos a la boca, de meterse objetos de distintas... o fomites, como nosotros le decimos en medicina, que pueden ser desde juguetes o algunas otras cosas, a la boca, y de ahí pues pueden estar contaminados con quistes de algunos otros parásitos. Otro punto también es importante es que en esta etapa, pues es como con mayor frecuencia los niños pueden llegar a tener juego en áreas, digamos, como abiertas, en la tierra, donde pueden tener contacto con tierra que puede estar contaminada con algunos quistes de parásitos o heces, y pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Em, estas condiciones son de suma relevancia porque no es lo mismo en el contexto a lo mejor de un pan niño que va a tener un riesgo, que vive en una zona rural, que vive en una zona donde a lo mejor su casa o sus calles no están pavimentadas, a diferencia de un niño que vive en la Ciudad de México. Sí va a ser completamente diferente el riesgo y la prevalencia de las parasitosis que se van a poder presentar, ¿no? En general, en algunas regiones la prevalencia puede alcanzar altos niveles, puede ser hasta en un 73% de los niños que pueden estar infectados y pueden estar asintomáticos, ¿no? La gran mayoría. Y pues lo cual, bueno, pues resalta todas estas medidas que les acabo de comentar. Específicamente en nuestro país, las parasitosis más frecuentes serían, en primer lugar, quizás Giardia intestinalis o Giardia lamblia. Y en segundo lugar, podría entrar Enterobius vermicularis, que es el causante de esta enfermedad parasitaria que cursa con mucho prurito a nivel de la región perianal de los pacientes, y básicamente pues serían como las dos con mayor frecuencia. Pero resaltemos muchísimo que México pues tenemos diferentes climas, tenemos diferentes regiones, tanto tropicales y subtropicales. Entonces, específicamente en ciertas áreas de la costa o en algunas otras regiones un poquito más desérticas o más áridas, puede cambiar esta prevalencia de las parasitosis, y pues sin dejar de lado lo importante que es las condiciones en las que viven los pacientes para tener una mayor incidencia y prevalencia de las mismas. Ok, perfecto. Qué bueno que toca un poco acerca como de los síntomas presentes. No sé si el doctor Bichio nos quiera platicar un poquito de los síntomas que regularmente se presentan y un poco de la epidemiología en Oaxaca. ¿Es igual a la de Ciudad de México? Y no sé si existan algunos datos de alarma para sospechar de estas parasitosis. Y cuanto un poquito lo de Oaxaca, claramente estamos en una región donde las parasitosis son un poquito más prevalentes. Lamentablemente no tenemos como datos específicos, ¿no? Hace unos días me puse a investigar un poquito si había como estadística epidemiológica en Oaxaca. Yo ahí me metí a algunos bancos de información estatales y realmente no hay como datos fidedignos, sobre todo porque no son reportados, ¿no? Y muchos de ellos ni siquiera son en medio público, ¿no? Muchos son en medio particular. Entonces, tener una estadística específica no tenemos. Sabemos que somos parte del top 5 de estados de mayor parasitosis dentro de
el país y que, por ejemplo, hay un estudio que se hizo aquí en Oaxaca, de los pocos que encontré, en donde se refería que en una escuela, solo en una escuela, en una comunidad rural en Oaxaca, hasta el 67% de los niños tenían parásitos, ¿no? Pero evidentemente eso hay que traspolarlo. Igual en Oaxaca hay comunidades en la sierra, hay comunidades en la costa, en la cuenca, en el valle, en la capital, incluso en la misma capital, como debe suceder también en Ciudad de México. Ciertas regiones deberían tener mayor prevalencia que otras. Entonces es muy difícil y ahí viene la parte de individualización, que seguramente tocaremos mucho más adelante, pero sí, poca información específica. Sintomatología va a depender mucho de la etapa de la parasitosis, ¿no? Hay algunas que hacen infecciones agudas, que van a tener situaciones graves, que ponen como mucho más en alerta a los padres de familia, ¿no? Fiebre alta, sangrado, con moco y sangre en la popó, falta de apetito, malestar general, una megasis, ¿no? En una etapa aguda. Pero hay situaciones que nos pueden dar algunos datos a largo plazo, ¿no? Datos de obstrucción intestinal, en caso de una presencia de Ascaris, ¿no? Que ya tenga una población tan grande en el intestino que pueda causar una obstrucción, con dolor abdominal, crónico intermitente, una masa palpable, etcétera. O incluso, que es donde más se fija la situación de evaluación de la situación de profilaxis parasitaria, peso bajo, talla baja, deficiencia escolar, ausentismo escolar y anemia, ¿no? Y ya serían como muy a largo plazo y de ciertas parasitosis. No todas las parasitosis causan eso. Es algo también bien importante para decidir esta parte de si dar profilaxis o no. En datos de alarma, pues evidentemente si encuentro una de estas cinco que no tienen alguna causa relacionada, que yo ya, de la mano a su médico claramente, ya se abordó esta parte eh, inicial de causas de dolor abdominal crónico, de talla baja, ¿no? Primero pensar en todo lo alimentario, en todo lo básico, ¿no? Y si no hay alguna respuesta, poder guiar esta parte de guiar el diagnóstico hacia alguna de estas situaciones. Evidentemente, te digo, por ejemplo, la mebiasis, yo creo que ningún papá va a esperar, ¿no? Con una fiebre de 39, moco y sangre, las evaluaciones seguramente acudirán, pero esto del peso bajo, algunos no, ni siquiera lo consideran hasta después, algunos ni cuenta se han dado que tienen anemia los pequeños, la situación escolar, entonces son situaciones que se nos pueden ir de la mano, pero que hay que considerar en algún momento como una causa que pudiera ser sobre todo en países en vías de desarrollo y en estados como Oaxaca, Chiapas, Yucatán, creo que está en el top 3 de parasitosis. Pensé que íbamos a estar nosotros, pero está Yucatán, Guerrero y Chiapas. Seguramente estamos como en el quinto o el cuarto puesto. Y qué bueno que ya hablamos de qué es un parásito, un poco de epidemiología, la clínica y ahora sí un poquito más centrados al tema. Doctor Minero, ¿qué tratamientos se dan regularmente en la presencia de parasitosis y existen, digo, todo mundo hemos ido al súper casi casi que los tienen como demostrador? Hay tratamientos de una sola toma, hay de tres. ¿Se debe de confiar en estos tratamientos? Claro. Bueno, la realidad es que pues los antiparasitarios con mayor frecuencia que se utilizan son dos, que serían el metronidazol y el albendazol. Estos tanto tienen presentaciones pediátricas, que serían en jarabe, y presentaciones también en tabletas para adultos o bueno, niños un poco más grandes. Va a depender mucho, como dice el doctor Bichido, específicamente de individualizar el cuadro o el caso característico del paciente y tener principalmente ya una prueba diagnóstica que nos determine que sí o sí hay la evidencia de parásitos en las heces de ese paciente más la clínica, porque de eso va a depender la duración del tratamiento y algunos parásitos, pues sí, responden a una dosis única de antiparasitarios y se remite el cuadro, ¿no? Por eso es bien importante como tener el diagnóstico. Y específicamente pues de los productos comerciales que usted menciona, doctora, la realidad es que pues del componente, digamos, médico o la sal del antiparasitario prácticamente es la misma. Sin embargo, a veces pueden venir en dosis modificadas o en dosis a lo mejor un poco infraterapéuticas o combinadas con algunos otros medicamentos que no nos van a funcionar de manera adecuada. Entonces, por eso siempre es bien importante consultarlo con un médico y tener la evidencia de que de verdad hay una infección en el tracto gastrointestinal identificado por parásitos en los pacientes. Ahora, estos tratamientos, la realidad es que tratar una parasitosis puede ser un poco de las cuestiones a lo mejor en infectología que son un poco más efectivas por el tipo de medicamentos que son y por el tipo de afección que van a tener hacia los parásitos.
Esto quiere decir que pues es más sencillo a lo mejor eliminar un parásito que a lo mejor eliminar una infección por alguna bacteria multiresistente o eliminar a lo mejor una infección viral, etcétera, ¿no? Es prácticamente como lo que quiero decir. Por eso muchas veces los tratamientos resultan ser un poco más cortos o de una sola dosis. Em, Otro punto también bien importante a diferenciar es que existen dos tipos de acción prácticamente entre los antiparasitarios. Uno es que va a eliminar al parásito matándolo, digamos, como tratándolo de destruir, y otro es el que le va a quitar como la posibilidad de que genere oxígeno y se queda paralizado. Y esto es bien importante porque muchas veces en estos tratamientos podemos complicar el cuadro de los pacientes. ¿Y a qué me refiero con esto? Supongamos que tenemos un niño en el contexto de algún cuadro como los que mencionaba el doctor Bichido. Yo le doy el tratamiento con albendazol y posteriormente empieza con dolor abdominal, datos de oclusión intestinal, simula como si tuviera una apendicitis el paciente, o sea, muchas manifestaciones como abdominales quirúrgicas y, oh sorpresa, ¿no? Me encuentro pues con parásitos paralizados y una gran cantidad de ascaris, ¿no? Entonces esto es bien importante porque muchas veces las complicaciones que vemos derivadas de estos tratamientos que no fueron supervisados por algún médico son derivados de esto, de no tener el diagnóstico del tipo de parásito que sea, ya sea si son de los que son planos, platelmintos o si son hematódos, porque ahí sí cambiaría muchísimo el tratamiento que daríamos y a lo mejor la opción no sería darle uno que les quitara el oxígeno, que solamente los paralizara, sino sería darle un tratamiento pues que de verdad los eliminara por completo y un tratamiento más prolongado, ¿no? Entonces, en resumen, sí son efectivos, pero se deben de individualizar y yo, mi opinión muy personal como médico infectólogo es que probablemente serían de los medicamentos que tenemos que controlar un poquito más, que no estuvieran tan abiertos como a la venta porque pasan justamente esas complicaciones y existe, ¿no? El abuso. Y otra de las condiciones asociadas es que estos medicamentos pues no solamente van a matar a los parásitos, sino también tienen propiedades de matar a nuestras bacterias buenas de nuestra microbiota normal, que nos ayuda a otros procesos, que ustedes son mucho más expertos que yo en esta parte, y pues que evidentemente también complican un poco más el cuadro, ¿no? Claro. ¿Y por qué se creía antes que era recomendable desparasitar de manera profiláctica, ¿no? Teníamos la costumbre de casi casi que al mismo tiempo que desparasitaban al perro, toda la familia de jalón. Sí, justamente esta cuestión, ¿no? De que hasta sonaba el comercial de 2 veces al año no hace daño, y pues ya hoy, 2024 sabemos que sí hace mucho daño el estar desparasitando de manera profiláctica. La realidad es que no hay una evidencia, digamos, como sólida y concreta para hacer una recomendación de una desparasitación profiláctica de manera general, porque no es, como les mencionaba al inicio de la charla, pues no es lo mismo un paciente que vive en la Ciudad de México, que tiene acceso al drenaje, que come pues comida que hace en casa, o que tiene la posibilidad a lo mejor de acudir pues a otro lugar que no sea, digamos, como comer en la calle, etcétera. Cuestiones como de higiene básica, tanto personal como de alimentos, ¿no? Entonces ahí entra pues como la principal diferencia en la que no podemos estandarizar para toda la población una profilaxis antiparasitaria. En el segunda instancia, si no tenemos una evidencia de parásitos en las heces, la realidad es que pues no hay que tratar, ¿no? Y aunque tengamos evidencia a lo mejor de que en un coproparasitoscópico tenemos quistes de algunos parásitos, muchas veces estos también pueden llegar a ser comensales transitorios en el intestino de las personas y no necesariamente el paciente debe tener clínica, como la clínica que mencionaba el doctor Bichido, que tenían diarrea crónica, diarrea con moco y sangre, distensión, etcétera, detención del crecimiento, anemia. Si no tenemos esa clínica, pues la realidad es que tampoco tenemos una indicación para dar el tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico se puso más de moda pues con los nuevos antiparasitarios y porque justamente se hicieron diferentes campañas de salud impulsadas por la OMS para países en vías de desarrollo, donde entramos nosotros en algún momento, y se hacía esta recomendación, inclusive en la Cartilla Nacional de Salud se registraba, ¿no? Se le dio su tratamiento con albendazol o con o mebendazol o metronidazol a este paciente, pero en general todos estos programas iban enfocados hacia las zonas rurales o hacia las zonas más marginadas del país, donde sí pudiera haber un beneficio, donde a lo mejor no tuvieran acceso a tener un estudio en heces y donde teníamos justamente estas características de los pacientes, pacientes con desnutrición, pacientes con anemia, pacientes con diarrea crónica, donde
donde ahí pues sí existe la exposición importante a estos agentes, donde a lo mejor no tienen acceso a agua potable, que también es un factor importantísimo. Y en estos casos individualizados, en ese contexto, pues sí, la realidad es que sí existe una indicación, pero no, aún así no recaen como en todas las personas, ¿no? Entonces, pues hoy en día no es habitual o yo no se recomienda y la gran parte de nuestros colegas, tanto pediatras, gastroenterólogos, infectólogos, no es como que demos o mandemos a administrar un antiparasitario de manera religiosa 2 veces al año porque pues no tiene esa indicación. Sí, ok. Y doctor Bichio, algo en la literatura, como algún hallazgo que justo fue como el parteaguas en cambiar todas estas recomendaciones que nos dijo el doctor Minero. De hecho, no hay como tal, y eso es un problema. O sea, la literatura basada en una medida de salud pública, como bien dice el doctor, las medidas de salud pública son acciones que pueden hacer que la mayor cantidad de población tenga un beneficio en salud. Independientemente de si lo abordé o no lo abordé, si lo hago no me equivoco, más o menos. O sea, yo sé que si hago esta acción puedo darle un beneficio a esa población. Cuando vemos en qué se basa la literatura de la Organización Mundial de la Salud, que es nuestro órgano que da este tipo de acciones, de hecho, esta es la de dar albendazol 500, albendazol 400, entre los 2 a los 14 años de edad, dependiendo si se tiene y demás, solo dicen la idea teórica de que si los parásitos tienen situaciones que alteran la absorción de nutrientes, pueden afectar tallas. Pero actualmente revisiones como Cochrane han visto que incluso en poblaciones, en poblaciones en vías de desarrollo en las que se ha dado albendazol con la idea de que eso va a mejorar la talla, no ha habido mejorías ni en tallas, ni en pesos, ni en IQ, ni en ausentismo, ni en anemia. O sea, comparándolos es como cambiar esta perspectiva de les voy a tratar la desnutrición de esta población con desparasitantes. Esa idea como extraña de ver la desparasitación, la vamos a dar para que no tengan talla baja, al parecer no es tan correcta. Caso contrario, sí se ha notado que en pacientes con parasitosis talla y pesos bajos, solo pesos bajos, todo lo demás, los pesos bajos pueden recuperar entre 200 gramos a 1,2 kg en 6 meses. Entonces, pero solo es población específica, con parasitosis documentada y con este tipo de situaciones, o sea, es como muy específico. Realmente el pensar que desparasitar a toda una población vulnerable me va a hacer que gane más peso y más talla no funciona así. Caso contrario, actualmente sabemos que una disbiosis en el microbioma intestinal, como las desparasitadas, pueden causar que el intestino sea mucho más propenso. Entonces, ¿a qué debería ir yo a luchar? A que por medio de alimentación, higiene, como medidas de prevención pública, ¿no? Meterle mucho más a las campañas de lavado de manos, sanitización, a la parte de alimentación saludable, preparación de alimentos. Hay una corriente de la OMS que creo que no tuvo el boom que yo hubiera esperado, el de la educación alimentaria. Pocas veces me ha tocado ver en congresos de pediatría, pero educación alimentaria, donde se le tienen que enseñar desde el principio cómo alimentar a un hijo, cómo lavar los alimentos, hacer comida en casa, o sea, cómo toda la parte alimentaria. Y nuevamente, no, la microbiota se va a nutrir de esta parte, entonces deberíamos como enfocarnos más a esa parte, más que estar desparasitando. Y en la literatura, tal cual nos dice, no hay evidencia que pesos, tallas, IQ, anemia o ausentismo escolar, que son las 5 cosas en las que se basa la OMS, mejoren con uso de desparasitantes. Y evidentemente es difícil que lo modifiquemos en una estructura de atención en salud a nivel público, no es algo muy marcado ya, los papás lo solicitan, a lo mejor nosotros en la consulta privada, sí lo podemos controlar mucho más, ¿no? Es mucho más fácil que a nuestros pacientes les digamos el por qué no, qué vamos a hacer, cómo vamos a vigilar, alimentación, lavado de manos y demás, a que vayamos a comunidad y les digamos no te vamos a dar desparasitantes, ¿no? Pareciera fácil, pero no es tan fácil llegar a una comunidad y decirles ya este beneficio que te dijeron todo el tiempo que te íbamos a dar, ya no te lo vamos a dar, porque no es lo correcto. Entonces, se tendrá que hacer como un cambio ahí de estructuras y de educación a población y a médicos de primer contacto, ¿no? Y otra que no, albendazol y mebendazol, que son como los más utilizados solos, tampoco le van a dar a todo, ¿no? No le van a dar incluso a los que realmente pudieran llegar a causar alteraciones más crónicas como, ¿no? Ya y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, habrá que vigilar esta parte, pero pues no hay algo específico que nos haga
pensar que es así como debería estarse. Y cada mes seguramente tenemos más evidencia en que tener una microbiota saludable va a ser como medida más de protección que estar desparasitando. Muchísimas gracias. Doctor Minero, ya nos habló el doctor Bichido en específico como de todo esto de la desnutrición, pero ¿existe alguna recomendación actual sobre si dar tratamiento profiláctico a algún grupo individual? Por ejemplo, ¿se debe desparasitar a los pacientes inmunocomprometidos de manera profiláctica o existe algún otro grupo donde sí esté indicado de manera individual o no va por ahí de todas formas? La realidad es que, respondiendo pues a las dos preguntas, no existe hoy en día una recomendación sólida para dar una terapia profiláctica específicamente para parásitos, independientemente de que se trate o no de un paciente inmunocomprometido. Eh, Porque muchas veces esto entra en la profilaxis antimicrobiana, siempre es uno, bueno, por si acaso o por el no vaya a ser, le voy a dejar, ¿no? Y creo que esto es algo, como bien menciona el doctor Bichido, que es una cultura que debemos de cambiar un poco más como en la prescripción de los médicos de primer contacto, porque muchas veces pues se acaba complicando un cuadro como se los mencionaba. Entonces, siempre antes de decidir una terapia profiláctica se deben de hacer dos cosas importantes. Una vez que se ha individualizado el caso del paciente, se debe de solicitar un estudio en heces y se debe de evaluar también el contexto epidemiológico y la situación actual en el paciente. Por ejemplo, estaría indicado en una profilaxis 100% si tuviéramos, no sé, en una comunidad o una escuela una infección o algún brote por parásitos en donde se preparan alimentos, en donde a lo mejor se consume agua de un mismo cuerpo de agua y hay un aumento en la incidencia de los casos, pues ahí sí, como cerco epidemiológico, como tratamiento, pues sí se le da un tratamiento profiláctico a todas las personas que pudieran ser contactos o casos sospechosos que hayan estado expuestos donde hubo, pues ahora sí que el caso índice y la fuente de brote de infección. Esa sería una de las indicaciones, ¿no? Otra sería, por ejemplo, hablábamos hace ratito, ¿no? O mencionaba la doctora Escobedo sobre las mascotas. Habitualmente las mascotas de casa pues tienen una desparasitación, llevan igual una cartilla de vacunación, etcétera, y de desparasitantes, que si en bien tenemos perros que a lo mejor no lo tengan o mascotas que no lo tengan y en el contexto de una familia existen parásitos, pues sí, se tiene que haber una desparasitación profiláctica tanto para las demás personas como para las mascotas. Y en este mismo contexto sucede algo similar, ¿no? Tenemos a lo mejor alguna persona que nos apoye en alguna cuestión, en una labor del hogar, o tenemos una visita de algún otro familiar, o tenemos gente, digamos, como transitoria en un núcleo familiar, o inclusive padres que se puedan dedicar a otro tipo de actividades laborales que les predispongan a tener mayor riesgo de adquirir una parasitosis, pues en el contexto de una familia donde hay una persona positiva, sí hay una recomendación de dar profilaxis a sus contactos estrechos, las mismas personas que viven con ellos, con las mismas personas que comparten los alimentos, con las mismas personas que tienen, pues, a lo mejor compartir utensilios personales, etcétera, ¿no? Por el núcleo tan cerrado familiar, ahí también sería otras de las indicaciones que daríamos. Y finalmente, para pacientes con inmunosupresión, serían pues cuando tengamos documentado que a lo mejor un paciente que ya sabemos que tuvo una parasitosis o que vive con VIH o tiene alguna de las otras inmunodeficiencias y por alguna cuestión va a recibir un tratamiento mayormente inmunosupresor y sigue expuesto a las mismas condiciones de vivienda, factores de riesgo, agua potable, etcétera, todo lo que mejora, todo lo que mencionábamos previamente, pues ahí sí hay una indicación específica de dar una profilaxis en el mejor beneficio de que el cuadro del paciente, que ya de por sí su sistema inmunológico no funciona de una manera correcta, se puede llegar a complicar con alguna infección parasitaria importante. Doctor Minero, ya que tocó el tema un poquito ahí de las mascotas, eh, digo, va a sonar así como muy burdo, pero debemos de seguir muchas veces las recomendaciones que nos dan los veterinarios. O sea, se debe desparasitar eh, a la familia si el perro tiene parásitos o lo contrario, si la familia salió con parasitosis, algún miembro se desparasita también al perro. Ok, esta pregunta es súper buena, no es mala, es bastante buena porque es frecuente. Aquí, evidentemente, en ambos escenarios ya se tiene una prueba diagnóstica de parásitos, ya se tiene nombre y apellido de la parasitosis.
en la gran mayoría de los casos, ¿no? Porque pues ya se está dando una indicación. Y evaluando si existe o no la posibilidad de que el parásito pueda ser tanto transmitido por el ser humano hacia el perro y del perro hacia el ser humano y viceversa, porque se lleguen a compartir, pues sí sería una indicación, ¿no? Específica para dar un tratamiento en el contexto de una familia, ¿no? Y pues evidentemente a las costumbres que tengamos con nuestra mascota. La gran mayoría de las personas, pues los perros pueden estar dentro de la vivienda, los perros muchas veces conviven mucho con los niños, pues estamos cerca de sus mucosas, lamen a los niños, etcétera, toda esta parte y también a los adultos. Entonces sí o sí, pues existe como un contacto estrecho, es parte de un miembro más de la familia. Entonces ahí sí sería una de las indicaciones como las que mencionábamos previamente. Y doctor Bichido, em, el estudio con el que hacemos este diagnóstico de la parasitosis es el coproparasitoscópico seriado. Es importante que sea seriado y vale la pena o valdría la pena, no, ya vimos que no dar el tratamiento de forma profiláctica, pero realizar un coproparasitoscópico anual. Yo creo que aquí está, vale la pena y lo deberíamos normalizar, a mi forma de ver. No sé qué diga el doctor Miguel, pero yo preferiría que esté más tranquilo mi paciente diciéndole que no hay parásitos y que no va a haber un riesgo de salud, a darle un desparasitante por si había. Siempre les digo en consulta a los pacientes que es como si yo les diera amoxicilina cada diciembre por si les da faringoamigdalitis. O sea, no tiene ningún sentido porque igual le puede dar, ¿no? Igual si no tienen parásitos, si yo lo desparasito y en 2 semanas juega con el perrito, agarra la popó del perro, se la lleva a la boca, se va a parasitar. O sea, no previene, ¿no? Entonces, debería empezarse a hacer como una parte ahí de vigilancia. Evidentemente, volvemos a lo mismo, una medida de salud pública sería poco posible hacer que todo en comunidad se hagan coproparasitoscópicos cada 6 meses, económicamente, en infraestructura y más en países como el nuestro. Pero nuestra consulta pudiera ser una buena práctica, a mi forma de ver. Evidentemente no hay como una guía ahí que nos diga. ¿Y por qué seriado? Este, el arrojar evidencia en el estudio de heces de presencia de parásitos no es continua. No en todas las muestras del popó voy a tener siempre el parásito porque no todo el tiempo se está eliminando por vía gastrointestinal. Entonces, por eso es necesario tener más muestras. Creo que pudieran hacerse hasta 8, creo que con 8 tienes como la mayor ventaja de poder detectar alguno, pero es, nuevamente, poco probable que la práctica clínica médica, y sobre todo en comunidad, pudiera ser hasta 8 como parasitoscópicos. Y 3 dan un rango de detección suficientemente buena como para decir, ok, en 3 no hubo, muy probablemente no haya, ¿no? Entonces, es por eso que se hacen 3, lo más adecuado, porque a veces sí es uno, pero la clínica dice que sí es, pero solo fue uno y entonces no es. Entonces es un tema ahí que habría que valorar y pues esta parte de hacerlo de manera rutinaria, y yo creo que igual hay que individualizarlo, ¿no? El tipo de paciente, en dónde estás dando consulta, estás en comunidad, no en comunidad, en tu consultorio privado, aquí en Oaxaca, en San Felipe, estoy en las periferias de la ciudad. Entonces, depende mucho de eso, hay que individualizarlo. Sería muy bonito hacer una guía al respecto, claro está. Ahí invitamos al doctor Miguel y al doctor Escobedo a que hagamos algo comparando con Oaxaca, pero hasta que a donde yo sé, no hay una guía que nos diga hay que hacer parasitoscópicos cada determinado tiempo. No lo hay. Yo creo que es una buena idea, sí, para la práctica privada y con niños de cuidado, ¿no? Que tienen un seguimiento de niños sano, frecuente, padres que tienen la posibilidad de hacerlo. Yo diría que sí es una buena opción. Perfecto. Hay muchas escuelas o muchos kinders que luego tengo entendido que sí lo llegan a pedir. No sé si el doctor Minero tenga algún comentario al respecto. Híjole, creo que esto sí es un poco más controversial porque yo lo vería como un arma de dos filos. Desde el punto de vista de tener a lo mejor un paciente con un coproparasitoscópico positivo y que a lo mejor el médico que lo está viendo, pues se basa solo en el resultado y le da manejo, ¿no? Sin ver la clínica. Lo segundo es que, pues en la mayoría de los casos en los que, en el contexto a lo mejor de que se solicita un coproparistoscópico, pues hay alguna manifestación que nosotros estamos sospechando, desde dolor abdominal, diarrea,
a lo mejor, pues lo que mencionaba el doctor, detención en el crecimiento, anemia o algo, y que ya abordamos otras cosas y que no resulta, pues sí, ¿no? Específicamente, pues sí, ahí sí estaría indicado cómo solicitarlo. Dentro de los estudios generales, creo que también, pues, apoyaría, pues, que se pudieran realizar, a lo mejor, de manera como de escrutinio, pero sí sería bien importante como educar bien a nuestros pacientes, a la población y nosotros como médicos a nuestros colegas principalmente, pues por el hecho de que la clínica va a ser un parteaguas que va a mandar siempre, 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 siempre en el hecho de prescribir un antiparasitario junto con la evidencia que tengamos en el resultado. Porque pues si no, la verdad es que pues entraemos pues como en lo mismo que acabamos de mencionar, ¿no? Claro. Ahí quería completar en lo de guarderías, que pasándonos de estudios en heces en guarderías, le piden coprológico y sale bacterias abundantes y ya los tunen de antibióticos. Entonces sí, puede ser un arma de doble filo en efecto. Este, sí, difícil hacerlo, tratarlo de hacer como una guía. Y yo creo que es más como educar población, educar esta parte de primer contacto, ¿no? Que es cuando sí, clínica, individualización, todo lo que las acciones pueden repercutir en tracto gastrointestinal, microbiota, salud, metabolismo a largo plazo, o sea, todas las repercusiones que puede llegar a tener, pero sí, en efecto, pudiera ser un arma de doble filo, ¿no? Como las bacterias abundantes, igual el antibiótico para algunas prácticas clínicas. Oigan, pues esta sesión ha sido muy enriquecedora. No sé si a cada uno le gustaría darnos dos conclusiones, dos gastroperlas para cerrar la sesión. Doctor Minero, adelante. Bueno, pues yo diría que la mía sería la desparasitación profiláctica debe ser individualizada, no rutinaria, sería como la perla principal de mi apoyo o de mi aporte, y que el diagnóstico microbiológico siempre es esencial antes de tratar, asociado pues a las manifestaciones clínicas del paciente. Si no, pues no. La única manera eficaz y demostrada para prevenir una parasitosis, pues es la adecuada higiene de manos. Entonces, básicamente sería lo mismo, ¿no? Que mencionábamos esos puntos. Ok, creo que son dos puntos como muy globales, secciona todo lo más importante. Podría agregar nada más que una microbiota saludable pudiera ser un poco más protector y esto implica una buena alimentación y podríamos ir a eso. Y la segunda, que la clínica manda, es que hay que repetirlo otra vez. Está repetido, pero la clínica manda. El paciente hay que ser individuales y ver todo el contexto en el que rodea cada paciente para decidir si desparasitar, dar profilaxis, no profilaxis, buscar clínica y analizar síntomas, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos. La verdad es que todos aprendimos muchísimo aquí. Me encanta que podemos ver dos puntos de vista diferentes de dos especialidades que se integran en una misma y que terminamos viendo de alguna forma la misma población de pacientes, y el trabajo en equipo es parte de todo, ¿no? Eh, pues muchísimas gracias y nos vemos para el siguiente podcast. Nos vemos, un saludo a todos. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias. Innovación Ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.